El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días y feliz año a todos. Con las expectativas y la ilusión de un nuevo año, los ecuatorianos apuestan a que este 2022 que comienza hoy nos depare gratos momentos en lo personal y en lo colectivo. Para quienes nos gobiernan es un año de desafíos porque tendrán que concretar reformas y cambios que marcarán el rumbo del país y buscar su despegue económico superando la crisis sanitaria y disminuyendo las desigualdades. De lo que nos depara el año que comienza y una pincelada de lo ocurrido en el 2021, hablaremos hoy en un programa especial con 3 personas que siguen y viven los hechos nacionales. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia de la Magíster María Paz Hervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios y políticos, y a la doctora Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. María Paz, para comenzar, ¿cuáles son las tareas más apremiantes para el gobierno del presidente Lasso? Obviamente una síntesis muy apretada de este año que acaba de comenzar. Bienvenida María Paz Hervis, buenos días. Buenos días, Thalía. Es un gusto estar en este espacio con Rodrigo, con Paulina. Y saludo también a toda la audiencia que nos oye en este primer día del año. Bueno, las tareas son muchas, ¿no es cierto? Tenemos una agenda legislativa que está bastante truncada, pero pensaría que desde el Ejecutivo sus 2 grandes metas es mantener un exitoso esquema de vacunación, pero además solventar una atención en la salud pública que ha sido deficiente históricamente, pero que colapsó también frente a la pandemia por unas condiciones que están más desfavorecidas en los últimos años por falta de recursos. En otras palabras, la salud pública sigue siendo el gran objetivo nacional. En segundo lugar, establecería que implementar políticas reales de reactivación económica. También tenemos que entender, los radioescuchas y quienes estamos aquí conversando, que las decisiones que se han tomado en este casi primer año de gobierno van a tener sus frutos más adelante, pero seguimos echando en falta algunas medidas un poco más agresivas, quizás, que promuevan la mayor apertura de empleos, y por ahí sentimos que hay un divorcio entre el sector productivo y el gobierno nacional. Todavía no vemos ahí un trabajo en equipo. Entendería que esos 2 elementos son definitivamente los prioritarios para el gobierno nacional y para la sociedad ecuatoriana, aunque ahí desde el otro punto de vista de sociedad podemos incorporar las elecciones locales. En el caso de Quito, creo que desde donde estamos hablando, eso es determinante para pensar en un proyecto de país. Muchas gracias, María Paz Hervis. Rodrigo, siguiendo este hilo desde la visión de alguien del sector productivo del país, ¿cuál sería el tema ineludible por ser resuelto en este año por parte del Ejecutivo? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días con todos, buenos días y primeramente pues buenos días con un primer día del año 2022, donde realmente hay grandes expectativas, pero creo que el primer reto que tenemos, y voy a hacer referencia al mayor éxito del gobierno el año 2021, es la vacunación. Y ahí voy a retomar el primer gran reto, recuperar este trabajo conjunto público-privado, porque la agenda legislativa no puede sobrevivir con leyes que se aprueban a través del misterio de la ley. No pueden quedar entredichos ni incertidumbres en cuáles son los acuerdos o pactos políticos. Realmente tuvimos un incremento salarial muy fuerte. El sector agropecuario se verá abocado a situaciones adversas complejas por un desmedido costo de insumos por efectos internacionales. Tenemos un incremento salarial importantísimo. El mismo presidente lo reconoció, que va a ser un golpe muy fuerte para el sector productivo. Y confiamos
aunque pueda sonar antagónico, que la distorsión creada por la fijación de precios de combustibles, en donde ya se dijo que no se va a dar marcha atrás, pero se mantenga y recuperemos de la eliminación de esta gran distorsión que afecta a la economía. La eliminación del impuesto a la salida de divisas es positivo, pero sí creemos que la reforma laboral, en donde dejemos de pensar solamente en el 30 o 32% de trabajadores con empleo y comencemos a pensar en términos prácticos y pragmáticos en el 70% de gente que no tiene empleo y por ende no tiene salario, es fundamental, dando un equilibrio entre trabajadores y empleadores. Creo que ese es uno de los grandes retos, y continuar con una reforma, con las reformas tributarias no orientadas a ver cómo manejar la salud de la caja fiscal, sino cómo manejar la salud del Estado ecuatoriano, reduciendo impuestos en términos ya reales. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Está bien como ya una primera visión, ¿no?, de lo que será este año, de lo que se espera, más vale, de este año de parte del Ejecutivo. Paulina, tú tienes siempre cifras que nos ubican de mejor forma para apreciar el sentir de los ecuatorianos, de los ciudadanos. Frente al año que está comenzando hoy, ¿qué expectativas tienen los ciudadanos? ¿Han consultado al respecto? Bienvenida, Paulina Recalde, buenos días. Buen día, Talía, gracias por la invitación. Un gusto estar con María Paz y con Rodrigo, y un buen año para todos y todas quienes nos escuchan. Yo creo que han resumido bastante bien María Paz y Rodrigo en términos de áreas concretas, cuáles son los principales retos en términos de salud, la atención a la pandemia en modo más global, la atención a los temas económicos que ocupan más del 50% de la preocupación de la población. Yo añadiría uno más que tiene que ver en términos muy amplios con la seguridad, entendiendo que el año pasado dejó masacres a nivel de cárceles y una alerta muy importante en el sistema en general. Esta advertencia, este relato, esta narrativa de hablar incluso de narcogenerales de parte de la Embajada de Estados Unidos, que es un tema que no ha sido tratado, que no ha sido desarrollado ampliamente, más allá del retiro de las visas. Y añado ahora sí dos que tienen que ver con la situación política en general. El primero, que es la administración del estado de ánimo de la población. Si pensamos que fue un gobierno que arrancó con un 54% de la población sintiendo que el país iba por el camino correcto y concluyó el año con apenas el 12% con esta percepción, entonces, ¿cómo se administra este pesimismo y cómo se logra de algún modo contener o recuperar este estado de ánimo? Y el otro tiene que ver con la conflictividad. Pensemos que este pasado ya fue un año en el que se anticiparon movilizaciones, tensiones en el legislativo y en las calles a propósito de la reforma tributaria, por ejemplo, y que estamos empezando un año en el que la reforma laboral será el plato fuerte de entrada. ¿Cómo administrar esta conflictividad y cómo generar que esta reforma pueda atender la expectativa de la población en términos de generación o no de empleo, tomando en cuenta que este ocupa el segundo lugar en preocupación de la población? No solamente el tema de crisis económica y el de pobreza, sino específicamente el de desempleo. Entonces yo cerraría ahí la idea, cómo administrar este estado de ánimo de profundo pesimismo que vive el país y de desgaste tan pronunciado entre el inicio y el cierre del año, y la conflictividad en torno a reforma tributaria, otras medidas, tomando en cuenta que la CONAIE ha anticipado ya que en enero se vienen nuevas medidas. Muchas gracias, Paulina Recalde. Sí, hay en algunos de los teléfonos, estoy escuchando lo que yo digo, creo que están con alta voz, me gustaría que chequeen. María Paz, me gustaría también algo sobre la Asamblea, cuando tú sí hiciste un apunte al respecto. ¿Qué se avisora de la Asamblea, que a veces se ha superado a sí misma porque sigue protegiendo algunos hechos de corrupción? No, ahí salvaron a un asambleísta al que prácticamente se le probó que recibía coimas y eso. Entonces, y también lo que mencionaba Rodrigo Gómez de la Torre, no fueron capaces de analizar una ley y entró pues en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Qué esperas de la Asamblea Nacional?
voy a ser muy sincera, yo no espero nada de la Asamblea Nacional y eso es muy grave, ¿no es cierto? En términos políticos es muy grave porque ese no es el sentir individual, no soy solo María Paz quien siente eso, sino que esto vemos que es ciertamente común y sí me quiero referir a dos temas que abonó Paulina que son muy relevantes, ¿no? Por un lado, esta percepción de satisfacción de la ciudadanía, que no es poco, ¿no es cierto? Es importantísimo porque ese capital social en términos anímicos y de compromiso ciudadano hay que recuperarlo. Y el otro elemento que me parece importantísimo que ella abona es referente a la crisis carcelaria, ¿no es cierto? Que yo dejé de lado en mi primera intervención, francamente se me pasó y me parece importantísimo porque la crisis carcelaria, además de las masacres y de la inseguridad constante que están las personas privadas de libertad, que es una responsabilidad política y social de los ecuatorianos, pero además nos dice mucho de este elemento de seguridad, que es una de las preocupaciones constantes en la ciudadanía ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, este sentirnos desamparados, vimos que en los días pasados, por poner un ejemplo, este crimen tan atroz de la joven manabita de nombre Naomi Arcentales, que aparentemente fue asesinada por su pareja en unas condiciones brutales, ¿no es cierto? Y hemos visto unos traspiés de la Policía Nacional con el tema de que se les hackeó, que se les metió información, que sí pasó, que no, que lo que nos deja es oscuridad, ¿no es cierto? Oscuridad frente al proceso y esto abona a esta situación de inseguridad que vivimos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Que se materializa con el crimen en la calle, con la incapacidad del Estado ecuatoriano de mantener el control de las cárceles, con esta poca confianza que tenemos en las instituciones, por ejemplo, en la Policía Nacional, en Fiscalía, en el sistema judicial. Y entonces, en esa línea, volviendo al inicio de tu pregunta, Talía, que me decías del legislativo, yo no espero nada y eso es dramático, porque como bien señalaba Rodrigo, en estos meses hemos visto una actitud bastante cantinflesca del sistema legislativo, hemos visto que han solapado actitudes absolutamente corruptas de miembros de sus distintas bancadas. Vemos una primera sanción hacia un asambleísta oficialista, Diego Ordóñez, que efectivamente hace unas expresiones absolutamente condenables y reprochables, y entonces por un lado dices, qué bueno, finalmente asumen el proceso de fiscalización. No, el proceso de fiscalización y de sanción es solo para el que me cae mal, es solo para el que viene de la bancada contraria, ¿no es cierto? Entonces por un lado sí sancionan algo que es muy reprochable, que es un lenguaje inadecuado, una actitud que creo que está clara, que no podemos defender en un asambleísta, pero por otro lado dejamos pasar los procesos de coimas, esos no han sido tan graves, eso no importa, eso vamos a tolerar. Entonces ahí vemos que la falta de credibilidad del legislativo es un elemento dramático para la ciudadanía y para el proyecto de Estado ecuatoriano. Y me quedo contigo, María Paz, para preguntarte cuál ha sido el papel de la sociedad ecuatoriana, cómo ha reaccionado frente a estos hechos. Qué pregunta tan compleja, Talía. Me encantaría tener la respuesta, ¿no? Yo sigo teniendo mucha fe en la sociedad ecuatoriana. Creo que somos bastante proactivos, pero también siento que en esa línea el elemento de la pandemia nos plantea unos nuevos espacios de dinámica social que todavía se están configurando, ¿no es cierto? Creo que el rechazo que presentamos colectivamente desde los distintos sectores a todos estos grupos políticos que desestabilizan, que quieren destruir la ciudad, que se oponen a todo por principio, creo que está latente, y eso fue en gran medida el apoyo al gobierno nacional al inicio de la gestión, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la situación que estamos viviendo en el mundo y definitivamente en el Ecuador frente a la pandemia nos pone ante una dinámica nueva que todavía no se reconfigura, ¿no es cierto? Estamos en estas mismas fechas de fin de año, la semana pasada de Navidades. Creo que fue algo común el ver cómo las familias teníamos intención de reunirnos, de volver a los espacios de convivencia, de compartir, que son muy, muy, muy comprensibles, y vemos un repunte de la pandemia con la nueva variante, que ventajosamente una gestión muy notable del gobierno que no podemos dejar de reconocer. Estamos vacunados, estamos protegidos, pero todavía es algo sobre lo que no se tiene control. Eso ha incrementado la desazón, la desesperanza y también la grave crisis económica. Entonces yo creo que ahí no me atrevo a decir cuál es la única lectura, si hay una sola lectura de la sociedad ecuatoriana, porque creo que estamos también luchando y pujando por salir adelante frente a estos desafíos mundiales
y naturales que se nos han presentado. Así es. Gracias, María Paz Hervis. Aquí vamos a hacer una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios y políticos, María Paz Hervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, y Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Rodrigo, nos has dicho lo que más o menos esperas, lo que piensas que sería este año 2022. El sector productivo estuvo tan entusiasmado con el triunfo de Guillermo Lasso, y bueno, ustedes esperaban que las decisiones sean un poco más inclinadas a favorecer la creación de empleo, pero casi al finalizar el año 2021, y tras aprobarse la reforma tributaria, por lo menos a muchos guardaron del sector, digo la dirigencia, sobre todo los gremios, guardaron como un prudente silencio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es digamos, una suerte de balance de la relación entre el sector productivo y el gobierno del presidente Lasso? A ver, como lo mencioné de inicio, y María Paz también lo hizo referencia a esta ruptura entre gobierno y gremios y sector productivo. Si bien en 2020 y 2021 hubieron contadas empresas que pudieron crecer o generar utilidades, la gran mayoría, sobre el 95%, me atrevería a decir fácilmente, más bien han generado pérdidas y con suerte han hecho milagros para sobrevivir. Este efecto con un incremento tributario tan fuerte, que se mencionó mucho el incremento para quienes pagan más de $2,000 o tienen ingresos sobre los $2,000, pero nada se quiere aceptar ni mencionar sobre la reducción de deducciones. Esos son los dos ámbitos de la reforma tributaria, pero la reforma tributaria también crea un impuesto al patrimonio en donde al sector agropecuario, que tiene condiciones diferentes y por esencia trabaja en función de grandes patrimonios y bajas ventas, de hecho la relación ventas brutas patrimonio no llega ni al 50 ni al 0,5, es un golpe muy duro para el sector. Un incremento salarial absolutamente inconsulto, que si bien es una propuesta de campaña, también había otras propuestas de campaña que todavía no las estamos viendo concretas, y dejar un espacio abierto a que, si bien queremos una repatriación de capitales, estos capitales tienen que ser capitales limpios. ¿Y por qué topo este tema? Porque hay un aspecto que todavía no se ha mencionado. Hablamos de la importancia de una reforma laboral, generación de empleo. Hay la ley de inversiones que se dice que va a ser presentada en los próximos días. Pero hay un tema que todavía estamos muchos pendientes, y cuando yo hice referencia a lo que se aprobó en la Asamblea, me ratifico. La ley tributaria se aprobó por el misterio de la ley, porque nadie sabe por qué UNES, que es un bloque bastante orgánico y bastante bien informado, simplemente decidió abstenerse de votar por el archivo de una ley que decían oponerse. Entonces, ahí queda un tema entredichos de qué pasa con la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, probablemente, ya con datos nuevos del presidente de casi 70,000 millones de dólares perdidos, eso es cualquier cantidad de dinero. Entonces, ¿dónde está esa lucha? Y creo que el sector productivo no le ha dado un cheque en blanco al gobierno, le ha dado un voto de confianza al gobierno, pero el cheque en blanco es lo que parece que algunos miembros del gobierno están asumiendo. Entonces, yo sí creo que generarle críticas al gobierno, por más amigo que sea, no implica ser opositor, sino implica abrir espacios de llamar la atención y decir, oigan, queremos apoyarles, queremos trabajar de la mano, estamos... En el caso agrícola estamos sembrados en la tierra del Ecuador, en caso los industriales están empernados, los comerciantes están asentados aquí, todos estamos bien plantados en el país, pero queremos un país de mediano largo plazo, solucionando los problemas estructurales que pocas veces se los quiere tratar, y usualmente hay algún tema de coyuntura
que nos roba la atención. Gracias, Rodrigo. Yo sí quiero, con todo 30 segundos, María Paz, no le metamos al pobre Cantinflas con el tema de la asamblea, porque no tienen un estatus tan elevado para Cantinflas siempre nos dejaba un buen mensaje, la asamblea ni eso nos deja. Rodrigo, me quedo contigo porque hay un punto de todos los que has mencionado muy importantes, desde luego, cuando de la repatriación de capitales, del incentivo a que vuelvan. Es un tema que en la cabeza de algunos nos ha pasado mucho tiempo, desde muchos meses, de cuando Lenín Moreno quiso mismo que regresen los capitales, e inclusive hemos hablado de una suerte de caballo de Troya, ¿no? Donde vendrían transformados en capitales honestos, en inversión positiva para el país, una suerte de lavado de dinero del que sacaron del Ecuador. ¿Cuáles son las dudas que tenías tú? Porque no cerraste esa idea, y yo sé que es muy importante eso. ¿Sabes lo que yo creo? Que hay mucho dinero que se ha hablado de que se ha ido en forma de corrupción, y este tipo de dineros que queremos que regresen al país, pero no que regresen al país como inversión fresca, sino que regresen al país como devolución de lo robado. Entonces, el origen del dinero es muy importante, y no queremos una ley de blanqueo de capitales, sino queremos una ley de repatriación de capitales honestos para crear una estructura que se fundamente en ética, crear una nueva sociedad basada en la ética. Yo creo que eso es un tema que todavía está muy pendiente del debate público. Muy amable, gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Paulina Recalde, tú mides no solamente a través de encuestas, sino también siempre analizas, y eres una buena analista en este país de temas, además con enfoques distintos a los que a veces se escuchan comúnmente. ¿Cuál es tu lectura de qué pasó en la Asamblea para que UNES haya actuado como actuó y que dejara pasar por el Ministerio de la Ley una reforma tan importante en la que ellos no creían de ninguna manera, y que, sabiendo como sabemos que no son gente que actúa simplemente porque se olvidaron, porque conocen todas las claves de la política? ¿Cuál es tu interpretación al respecto y cómo crees, a propósito, que va a ser la relación UNES-gobierno en este año que acaba de comenzar? Bueno, gracias primero por la valoración de mi trabajo, Lía. Yo creo que lo que hemos vivido en este año es un tránsito interesante entre lo que fueron los resultados de las elecciones, cuando uno podía leer dos elementos. Un primero, un gobierno que entraba muy debilitado, muy en solitario, si pensamos en bloque legislativo, que pensaba afianzarse con el Partido Social Cristiano. Ya vimos la ruptura que esto tempranamente tuvo. Lo otro significaba la lectura de los bloques que podíamos ubicar en ese momento del centro a la izquierda, para referirnos a la fuerza de UNES, Pachacutic e Izquierda Democrática. Sin embargo, lo que hemos visto es que al final del tramo, los bloques de Pachacutic y de UNES de algún modo claudicaron en su vocación de oposición. Claudicaron en su vocación de oposición, dejando al fin a un presidente que pudo sortear por lo menos dos hitos importantes. El primero, que tiene que ver con la reforma tributaria, y el segundo, con el hecho de haber pasado también, de algún modo airoso, por la fiscalización en el caso de Pandora Papers. La democrática me parece que ahora ocupa un rol mucho más cercano al oficialismo que la oposición que uno podía haber anticipado al principio. Dicho esto, me parece que para el gobierno va a seguir pendiente cuál es el modo en el que logra generar acuerdos o con el que logra generar colaboración en el legislativo. Hasta ahora, el modo en el que lo ha hecho es bastante opaco. Opaco del lado, opaco para el gobierno, y opaco también para Pachacutic. Una cosa es que tú puedas generar alianzas, los consensos, que además recordemos que fue una de las principales promesas del gobierno del presidente Lasso. No obstante, coincido con Rodrigo cuando dice que esto de algún modo por ahora es un misterio si nos referimos a la reforma tributaria. Por lo tanto, la pregunta fundamental es: ¿se va a generar acuerdo, diálogo, o se va a persistir esta forma opaca de generar colaboración? De otro lado, si vemos del lado de la oposición, UNES va a persistir en ser una fuerza de oposición, o de algún modo va a claudicar a
esto poniendo por delante las amnistías, los acuerdos en nombre de sus detenidos y sus perseguidos, pensando en el discurso que usa la Revolución Ciudadana. Y del lado de Pachacuti, la pregunta fundamental es cómo se resuelve la tensión de Pachacuti y Conalle. Si se van a mantener en unidad o no, o si se genera esta fractura que ya hemos visto al cierre del año pasado, y ver más interrogantes, todavía más interrogantes de cómo se va a comportar la votación de cada una de las fuerzas. Creo que esto es lo que sintetiza cuál es el rol que puede jugar el legislativo y su relación con el ejecutivo. Muy bien, Paulina. Y para el próximo bloque me gustaría que te ubiques en un mejor lugar donde haya mejor señal, porque se te entiende lo que dices, pero a veces está un poquito entrecortado. Así es que en el próximo bloque, por favor, que la audiencia se nutra más de lo que estás analizando tú. Esa misma pregunta a María Paz. O sea, no es un misterio, pero que haya claudicado UNES es también un poquito difícil de entender, porque ellos nunca, como se dice, dan puntada sin hilo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu interpretación? No, soy sincera, me da mucho miedo especular, no tengo idea. No especules, analiza con hechos, con conceptos. No, es que yo para mí es un misterio cuáles son los móviles de UNES, ¿no es cierto? Y ahí sí lo digo frontalmente, o sea, no me cuesta mucho tratar de entender cómo piensan las organizaciones que tienen como el móvil para delinquir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que yo sitúo dentro de los bloques de la Asamblea Nacional que UNES está asociado a las actividades más bien ilícitas, ¿no es cierto? O sea, ellos se ubican más ahí, y eso para muestra un botón. O sea, aquí no es un tema de opiniones, sino de hechos, ¿no es cierto? Ellos se han dedicado, precisamente son quienes están entre ellos. No voy a referirme al pasado, a la historia, a por qué catalogo hacia UNES. Me refiero a lo reciente, a que ellos han decidido salvar a su compañero que está acusado con claros actos de corrupción dentro de la Asamblea. Con lo cual, ¿cuáles son los móviles y dónde transan ellos? No sé. Que sí me preocupa y creo que nos sigue faltando una explicación es por parte del gobierno. Y no cuáles son los mecanismos de negociación, que eso también es el arte de la democracia y de gobernar, ¿no es cierto? O sea, tampoco podemos pretender nosotros que nos gobiernen sin que se negocie. Y cuando se negocia, no todo debe ser informado a la ciudadanía, pero las actividades y los trances sí deben ser transparentes, que son dos niveles distintos. Así es. Entonces creo que ahí donde debe mejorar en términos de nivel comunicacional es el gobierno nacional. Tiene que mostrarnos transparencia para precisamente que no quede este halo de duda y que ahí sí cabe decir, una especulación sobre si habría amnistías de por medio o no. Yo creo que eso es importantísimo y que quien le debe importar y quien tiene la obligación ética y moral y legal de informarnos es el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y demostrarnos cuáles son aquellos, evidenciar que no existe tal acuerdo como un tema de amnistía, porque también insistir en que salvo la amnistía que es dada por el presidente, todo lo demás sería meter la mano en la justicia, ¿no es cierto? Y de lo que hemos normalizado como un mecanismo de gobernanza, entendemos que es el gobierno nacional quien puede o no influir en los temas judiciales, y creo que eso también es algo que debemos cortar de raíz. Claro, exactamente, la transparencia hace falta, porque hasta Maquiavelo se habría asombrado de las lecciones aprendidas, ¿no? Un giro de estos, un acuerdo después que le soltaron la mano al PCC justamente porque no querían hacer nada con UNES. Rodrigo Gómez de la Torre, que no solamente está en el sector agropecuario, en el sector productivo, sino político, pero es el tiempo un poquito tenaz ahí. En un minuto, ¿cómo interpretaron ustedes el que se deje pasar por el Ministerio de la Ley esta reforma? Sin interpretación alguna, porque realmente como sector productivo se hizo un trabajo muy minucioso en el informe para primer debate. Fueron varios días permanentes de trabajo tomando en consideración las correcciones a la ley, y más bien fue desde el gobierno quienes suspendieron todos los cambios realizados, y luego pasó el informe de primer debate prácticamente sin considerar absolutamente nada de lo planteado por el sector productivo. Algo se podía medio ir corrigiendo para el informe de segundo debate, y sucedió lo que se dio. Y ahí sí no hay mayor comunicación. Como digo, estamos confiando plenamente el voto que hemos dado, el voto tanto en las urnas como el voto de confianza es importante, pero no le sobreestimemos a ese voto, porque el Ecuador necesita un cambio y necesita un cambio estructural.
No podemos seguir esperando que las cosas se den o que papá gobierno nos solucione la vida. Tenemos uno de los mejores índices de vacunación del mundo y estamos tomando medidas restrictivas. Inclusive hay una ley en la Asamblea que va a restringir más derechos sin necesidad de un estado de excepción, que probablemente y no están acorde las reacciones de la vacunación contra lo que está sucediendo en los términos de restricciones al sector productivo formal. Gracias, porque al Rodrigo, informal nadie le ve. De eso hablamos después. Quería solamente la interpretación más vale de lo que sucedió, no porque es un hecho que asombró a propios y extraños. Aquí voy a ir a una pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros y ya regresamos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros en un programa especial, el primero del año, con Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, Rodrigo Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios y políticos, y María Paz Hervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Tengo tantas preguntas, pero yo creo que voy a ir compactando para que la gente se haga una idea, tenga una idea más global de lo que están pensando ustedes que va a ocurrir este año, y también una visión de lo que pasó, y esto sería como consecuencias. Paulina, ¿cuál crees que va a ser el rol? Ya algo te mencioné en la primera parte del programa, el rol de la oposición este año, porque ya el próximo hay elecciones de alcaldes y claro, todo el mundo empezará a moverse, pero al mismo tiempo, ¿cómo va a cumplir el gobierno si no tiene una ley adecuada, una reforma laboral? Para superar algo que debe dolernos a todos, que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan un empleo adecuado, realmente es doloroso, pero como están las condiciones actuales, no va a haber una solución. Esos dos puntos, ¿cómo pinta el panorama de este año, Paulina? Yo creo que va a depender en buena medida de por lo menos tres elementos. Primero tiene que ver con... yo decía en mi intervención anterior que una cosa es tener una vocación de diálogo y de generación de alianzas, de operación política. Esto es normal en cualquier ejecutivo. O si se va a persistir por un lado, acuerdos, porque así es como ha sucedido hasta ahora. Pero otro ingrediente que me parece que es fundamental. El gobierno hasta entonces, hasta el inicio, hablaba de diálogo, hablaba incluso de recuperar y de fortalecer las condiciones democráticas, hablaba de la república como el fin último. Sin embargo, al cierre del gobierno, lo que hemos visto, al cierre del año pasado, lo que vimos sobre todo es un discurso realmente, no solamente, sino que yo diría violento y de cierre de estos canales de diálogo. Llamar, por ejemplo, a sectores de oposición, llamar a asambleístas de una comisión, llamar al presidente de la NAYE como pista, incluso anticipar que sus huesos terminarán en la cárcel. En fin, me parece que habla de un discurso ya mucho más duro que podría cerrar estos canales de diálogo. Y del lado de la oposición, parece que la reforma laboral va a ser aquella oportunidad en la que podamos mirar si es que se ubican y se siguen ubicando en la línea político-ideológica que uno tiene previamente identificados para Pachacutic. La ubicar en la oposición respecto a la reforma laboral, tal y como la conocemos hasta ahora, ya los ubicaría en otro espectro ideológico. Ahora uno podría anticipar que se van a mostrar resistencia a esta reforma laboral. El otro elemento tiene que ver con la posibilidad de hablar de CONAE, para hablar de las organizaciones sindicales, laborales, la capacidad que tengan de convocar a movilización para que haya más o menos resistencia. Con estos tres elementos se podría configurar más o menos conflictividad. Y también uno podría interrogarse sobre cuál va a ser la vocación del gobierno. Si va a ser vocación diálogo, como dijo al principio que sería, o si va más bien a mantener la mano dura o el discurso con el que ha cerrado el año 2021. Gracias, Paulina, y la conectividad sigue así un poquito defectuosa, pero se entiende lo que estás comentando. María Paz, un tema que resulta realmente preocupante es, y viene un año difícil en eso, porque el narcotráfico
prácticamente tomado las cárceles los últimos días de 2021. Fue la ministra de Gobierno a visitar las cárceles y se habla de que prácticamente casi se amotinaron nuevamente. Y entonces ese es un tema muy complejo, porque no puede haber pues dos Ecuadores, el uno que esté viviendo eso y el otro que esté intentando producir y vivir en paz, porque inclusive traumatiza psicológicamente. Las matanzas del 2021 fueron conmovedoras y a la sociedad le deja una sensación difícil. Tú has analizado, has visto cómo puede solucionarse este tema, que además es regional, ¿no? Pero que ahora se ha clavado el narcotráfico en el Ecuador. Claro, yo creo que en la línea de lo que tú también planteabas hace un momento, Talía, de decir con quién va a gobernar el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo va a tender puentes con oposición? ¿Con qué oposición? Ahí vemos que quizás la estrategia que debe plantear el gobierno nacional, y tomo un poco las palabras también de Rodrigo Gómez de la Torre, que nos decía las alianzas con el sector privado. Y cuando hablamos de sector privado, evidentemente él representa gremios, que es algo muy interesante y determinante en la sociedad, pero yo quiero incorporar a la sociedad civil. Creo que el gran reto que tiene este gobierno es precisamente el cohesionar al Estado ecuatoriano, más allá de la retórica, de la narrativa, que es importante y que es lo que hemos un poco visto en los últimos años, pero frente a un proyecto común. Y ese es el gran desafío. Cuando tú mencionas el tema de las cárceles, que es dramático, como ya decíamos, sumado al elemento de la falta de seguridad, a la falta de empleo, creo que más allá de la coyuntura, como puede ser la pandemia y el rezago de los malos gobiernos y de cómo se feriaron el dinero, creo que lo que estamos asistiendo en el Ecuador y en la región es a una crisis del modelo de Estado-Nación como lo conocemos. La conformación del Estado Nacional, de este concepto, de esta entelequia jurídico-política que hemos creado, surge de un pacto de la sociedad, ¿no es cierto?, de este gran acuerdo nacional, de este gran acuerdo, digamos, comunitario que antecede a la conformación del Estado. Y ese pacto social está peligrando. Esto no hablamos de una constitución, no hablamos de una reforma al código orgánico, atraviesa por esos instrumentos. Pero cuando tú me mencionabas en el segmento anterior y me quedé pensando cómo veo a la sociedad ecuatoriana, yo sigo pensando que somos una sociedad proactiva, pero también creo que somos una sociedad que necesitamos encontrar nuevamente cuál es ese elemento común que nos suma. Y quizás de manera ciertamente perversa, desde la mayoría de los políticos, no todos, creen que eso se resuelve con una consulta popular y con una constitución. Yo creo que eso lo que hace es ahondar esas fisuras sociales que tenemos. Lo que nosotros tenemos es que incorporar a la sociedad civil, y creo que también es importante decir que el sector productivo, que la empresa privada no es un tercer sector, es parte de la sociedad civil. Y cuando vemos una ausencia de representación de liderazgos políticos en los partidos y en las estructuras tradicionales, no podemos suplantarlas bajo ningún concepto, pero sí debemos virar a ver a los otros espacios de la sociedad, a los espacios que estábamos además callados, cerrados. Creo que ahí es importante la autorregulación, lo que hemos visto en las últimas semanas de diciembre dramáticamente, como desde ciertos sectores de la prensa se minimiza algo tan dramático como los femicidios, pero al mismo tiempo, en las mismas semanas que recibimos la noticia de que una vez más el Estado ecuatoriano es sancionado por haber perseguido a los medios de comunicación. Yo creo que esto nos dice mucho, ¿no es cierto?, que es el momento de tomar la sartén por el mango. Así es, ¿no es gracias María Paz, muchas gracias. Rodrigo, intentando dar pinceladas así para abordar muchos temas que se irán desarrollando a lo largo de estos meses de inicio de este nuevo año. Si uno se hace un balance, el gobierno está contento, ¿no? Han creado 500,000 puestos de trabajo, le escuché al vocero del gobierno, nuestro colega Carlos Gijón. A la rebaja paulatina del ICD congeló los precios de los combustibles. Si hay tareas, o sea, el sector productivo pensaba, como algunos creían, que iba a ser un gobierno de empresarios y que iba a tomar decisiones solo para el sector empresarial, ¿o cómo valoran estos hechos que el gobierno reivindica como positivos? A ver, yo comenzaría con un recordatorio a todo el mundo, y es la diferencia que nos hemos olvidado, la diferencia entre gobierno y Estado. Gobierno es quien administra el Estado de manera temporal, el Estado somos todos. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que tenerlo muy presente, y creo que es el gran reto del gobierno para este año. Recordarnos que ellos administran para todos. Con respecto a lo que mencionas, sí, el tema de combustibles, más bien no lo hemos visto con tan buenos ojos.
porque el congelamiento más bien fue un retroceso en base a la eliminación de los subsidios, porque ese es el otro tema. Todo el mundo quiere que el gobierno le dé solucionando muchas cosas, y en ese, así hablo, le dé solucionando, pero no nos acordamos que todo lo que el gobierno nos soluciona nos pasa con factura de intereses y gastos administrativos. O sea, nada que el gobierno entrega es gratis, todo nos termina cobrando, y ese es el ejemplo que vemos con la vacunación. La reforma tributaria, con ese nombre larguísimo que les llamaron, justamente les llamaron para pagar la factura de los $900 millones. Creo que es importante la transparencia en los acuerdos, sí, dentro de lo posible, porque no quede bajo nada de misterio. Creo que es importante la transparencia en cifras, porque y creo que hay que hablar con mucha honestidad cuando hablamos de estos 500,000 puestos de empleo, o 300,000 o 200,000. Estamos recuperando el empleo que se perdió en la pandemia, pero todavía estamos muy de lejos del empleo que teníamos en el diciembre del 19, cuando había un 38% de empleo pleno en el Ecuador, y ahorita estamos hablando con las últimas cifras del 33%. Entonces, todavía en materia de empleo, en materia de inversiones, en materia de confianza, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Y a pesar de que los comparativos no es que me agradan, pero en Perú ganó un presidente que generó muchísima incertidumbre, es el señor Castillo, y Perú está con un riesgo país de alrededor de 140 puntos referenciales, y el Ecuador, aunque tiene una tendencia al alza lenta, está en 870 puntos referenciales. Todavía creo que hay un trabajo como gobierno, como sociedad, en donde sí se consideren las voces de todos los actores y no se les reciba únicamente a los tirapiedras o a los que vayan a aceptar todo lo que un gobierno diga. Así es. Creo que hay otros actores que también la crítica es necesaria, y los críticos a veces no estamos criticando por complicar la vida, sino por llamar la atención de ciertos temas que son necesarios para cambiar. Gracias, y dejo Rodrigo. en claro que creemos firmemente en este gobierno y en el proyecto político. Gracias. Cuando decía así es porque tiene que, obviamente, el gobierno gobierna para todos. Una vez que ya gana las elecciones el gobernante de todo el país, a eso me refería, que tiene que estar tomando decisiones que afectan a diferentes sectores. Pero hace un año, cuando estábamos todavía en campañas, nadie habría imaginado que si ganaría Lasso, quienes más estarían reclamando serían los sectores productivos. Esa es la política, además esas son las sorpresas y esa es la vida. Voy con Paulina y le voy a dar un poquito de tiempo porque ella tiene siempre cifras, y sí quisiera que nos comente, porque poco se ha dicho al finalizar el año anterior, cómo cerró, con qué cifras cerró Lasso el 2021, para saber cómo comienza ahora, ya este primer día del año, saber cómo se va a proyectar, Paulina. Sí, la verdad es que el tránsito, el arranque del gobierno del presidente Lasso y el cierre del año pasado, yo diría que fue un tránsito traumático. Haber arrancado con cifras de aprobación a la gestión del 74% cuando medíamos en julio, y haber terminado hasta la última medición que hicimos en perfiles de opinión con el 28%, realmente pocas veces se ha visto que un gobierno y un presidente se coma en tan poco tiempo su capital. Esto en términos de gestión, y en términos de credibilidad, arrancó el presidente Lasso con el 70% de credibilidad su mandato y cerró con apenas el 24%. Entonces, es un tránsito de muy rápidamente a ver el capital político. Digamos que el presidente Moreno le dejó la vara, digamos, muy baja, y por eso el salto que dio el presidente Lasso tuvo que ver, por un lado, con las expectativas en general, con el contraste con el gobierno anterior, y muy aupado y muy empujado por el plan de vacunación. El problema es que durante el resto del año, durante el año 2021, no pudo comunicar, no pudo transmitir ningún otro elemento que afiance su gestión. Al contrario, si hacemos la evaluación realmente de cómo empezó el país el año pasado y cómo concluyó, vamos a coincidir en que varios de los temas no solamente que se agravaron,
sino que aparecieron nuevos. Hablar de las masacres carcelarias, hablar de la crisis en general del sistema penitenciario, hablar de las cifras de migración, la preocupación por la delincuencia y la conflictividad en general. Lo que transmitió a la población es mayor inestabilidad y profundización de los problemas que ya sentía durante el periodo anterior. Por eso decía yo que el reto del gobierno en este año tiene que ver con cómo logra recuperar, por supuesto, gestión de por medio, recuperar este desánimo y este pesimismo, y cómo logra estabilizar por lo menos este capital político que se comió en tan poco tiempo. Pocas veces hemos visto, yo llevo 23 años trabajando en investigación de opinión pública, pocas veces hemos visto un desgaste en tan poco tiempo de cifras, no solamente de la gestión, sino gracias, también Paulina, de credibilidad. Gracias, y en el último bloque vamos a hablar de la Asamblea. Aquí hago una pausa y regreso un momento más recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Retomamos el diálogo y voy con María Paz Hervis. María Paz, uno de los planes más importantes que tiene el gobierno pensado y que empezará a desarrollar en este año que acaba de iniciar es la reducción de la desnutrición crónica infantil, que realmente es una bofetada en el rostro de la sociedad, es de las mayores lacras que tiene. ¿Cómo es posible que haya unas cifras tan dolorosas? Lo que me preocupa y preocupa a muchos sectores, debió esa atención que es prioritaria, debió atarse a la venta del Banco del Pacífico. Estimada Thalía, no sé si es que eso, no puedo explicarlo, no soy conocedora del tema de la desnutrición infantil, digamos en el proyecto que se plantea con el tema del Banco del Pacífico. No puedo yo referirme a eso. Lo que sí puedo referirme, si me permites, es a la importancia de atender esta lacra de la sociedad. Y si nosotros pensamos, también la política es muy ingrata, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos invitar a tener una responsabilidad como sociedad civil, ¿no? Creo que normalmente pedimos medidas que tienen una respuesta inmediata y que quizás cada uno de nosotros, desde las distintas vicisitudes que enfrentamos, podemos palparlo. Seguramente en el tema de desnutrición, muchas de las personas que escuchamos este programa no lo sentimos porque no lo vivimos en carne propia y definitivamente no vamos a ver los resultados de manera inmediata. Pero esta es una deuda que tiene la sociedad y invertir en el futuro de la infancia tiene que venir de la mano de la educación. Yo le puedo hablar desde la educación, que es lo que yo más conozco porque es el sector donde yo trabajo. Y la educación definitivamente desde la primera infancia está absolutamente desatendida por el Estado. No hablemos de este gobierno, porque este gobierno no está ni un año en sus funciones, por el Estado ecuatoriano. Entonces yo creo que en ese sentido, como sociedad deberíamos exigir a nuestros mandatarios que se enfrenten, y hemos normalizado en gran medida que para tener educación o acceso a cuidado y estimulación de alta calidad en primera infancia y después en colegio, en bachillerato y en universidad, tenemos que virar a ver solo a la educación privada. Yo vengo de educación privada y es donde yo me he formado y donde dedico mi vida académica, pero estoy convencida como ciudadana que es indispensable que el Estado ecuatoriano garantice una educación pública, gratuita y de calidad. No podemos pensar que vamos a subsanar todos estos problemas si no atendemos eso en primer lugar. Y esto está atado con la desnutrición, porque pensemos que todas las personas que no tienen acceso a una alimentación básica, mínima, fundamental, no tienen incapacidad de rendir después en el desempeño de su vida académica. Así es. Y si me permiten, Thalía, yo sí quisiera atar esto que cuando hablamos de educación y de atender la desnutrición infantil, que definitivamente es una oferta de campaña y un compromiso moral que debe asumir este gobierno, yo planteo lo que yo dije al inicio, que este año es determinante para las elecciones seccionales. ¿Por qué? Si estas ocurrirán en 2023. Porque durante este año se va a terminar de configurar el tablero de la política, y esto es importantísimo. Yo hablo desde mi ciudad, Quito, pero definitivamente eso repercute en todas las ciudades del país. Absolutamente, nosotros así es. Tenemos que ver que la competencia
de educación y de salud, en este caso, está compartida con los gobiernos autónomos. Y creo que tenemos que dejar de pensar en el Ecuador como estas islas independientes, pero en un momento de crisis, ¿no es cierto? Entonces, este gran plan de desnutrición infantil debería plantearse pensando también, situando como un tema de campaña, y con esto concluyo, para la configuración de quienes aspiran llegar a ocupar los gobiernos seccionales. Gracias, María Paz. En efecto, este año es decisivo porque tienen que organizarse electoralmente y ya tendremos los nombres de quienes van el próximo año a competir. Y yo les voy a pedir que abreviemos un poquito porque, aun cuando sea así con pinceladas, quiero abordar algunos temas. Me gustaría que Rodrigo Gómez de la Torre sí hable algo de atar la atención a la desnutrición infantil, que realmente es una deuda, a la desnutrición crónica infantil, que es una deuda de toda la sociedad ecuatoriana. No voy a excluir a nadie, a un tema de una venta de un banco, porque yo creo que debería ser de ingresos permanentes. Y también, al mismo tiempo, después quiero que me conteste, en la Alianza del Pacífico, ¿hay alguna posibilidad de que ya el país ingresando mejore las condiciones del trabajo del Ecuador, más que del trabajo de la producción, y que la economía mejore, Rodrigo? A ver, desnutrición crónica infantil, algo que se viene mencionando por comentaristas y escritores en libros desde el año 75 en el Ecuador, gente que escribía muy criticada y anticipaba los problemas. El tema de desnutrición crónica infantil ha venido empeorando en el Ecuador los últimos 20 años de forma sistemática. Ya estamos en el 27% en desnutrición crónica de 0 a 2 años. En los primeros 1000 días de vida, finalmente el presidente Moreno decidió a enfrentar el tema en el mes de diciembre del año 2020, o sea, meses antes de salir. Vincularlo a la venta o no venta de un activo puede ser para justificar el tema del gasto y tener un recurso, pero la desnutrición crónica va a enfocarse muchísimo en educación y en más educación. ¿Por qué me enfoco mucho en esto? Porque vemos que las zonas productivas, donde están los productos de proteína animal y proteína vegetal de más alto índice nutricional, es donde tenemos los peores problemas de desnutrición crónica infantil, porque el productor produce para vender y luego compra productos de bajísimo valor nutricional para su consumo, creyendo simplemente basándose en placebos más que en temas que le sirvan hasta para una alimentación, con dos términos muy distintos. Por ahí podría comenzar yo. Vincular la desnutrición a lo político yo creo que es un problema serio, porque nadie le interesa a los políticos, al de turno, poco o nada le interesa algo que no va a inaugurar. Y el tema de desnutrición, como bien lo menciona María Paz, es un tema de mediano largo plazo, y estamos hablando de 10 a 12 años para comenzar a ver resultados. Pero si no tomamos medidas de Estado, el Ecuador carece medidas de Estado, no de gobierno, no de ministro, medidas de Estado para combatir este grave problema. Creo que estamos comprometiendo el futuro de una nación. Ahí quedemos, Rodrigo, para el otro tema de la Alianza del Pacífico. Quiero ir con Paulina, porque no quiero dejar a la audiencia con la expectativa que le había anunciado de las cifras de la Asamblea, y decía que voy a dar saltos hacia los temas porque quiero abarcar otras cosas. ¿Con qué cifras cerró el año pasado, 2021, Paulina Recalde, de la Asamblea Nacional? Sí, en el caso de la Asamblea Nacional hubo un tránsito también complicado. Si pensamos que arrancó con el 33% de aprobación a la gestión, pensando en julio de 2021, rápidamente en un mes perdió 6 puntos, luego 5 más, y para la última medición cerró con el 16% de aprobación a la gestión. En el caso de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, igual tránsito, porque arrancó con el 35% de aprobación a su gestión y cerró con apenas el 14%. Quiero señalar acá que estamos en general viviendo en un país un marco de distanciamiento y de baja confianza en las instituciones. Yo señalaría esto, que ya no podemos hablar de este último año o de este último periodo. Creo que es importante hablar de un ciclo porque en los 4 años anteriores del gobierno del presidente Lasso, Diego Moreno, ya se dio
esta baja en la confianza de varias instituciones del Estado, de la Asamblea, de los poderes en torno a la administración de justicia, del Estado en general. Y lo que viene este periodo, este último año, es a afianzar aún más esta baja confianza en las instituciones. Y yo dejaría sentado entonces que si estamos hablando del presidente, si estamos hablando en general de la clase política, lo que debería tener como premisa fundamental es cómo hacemos para recuperar la confianza en las instituciones y la confianza en el sistema democrático en general. Esto no es un tema que le puede afectar solamente al presidente o a la presidenta de la Asamblea. Esto tiene que ver con cómo el ecuatoriano se siente respecto al régimen y respecto a la democracia como el marco en el que está viviendo en el país. Las cifras del Latino Barómetro del año pasado ya nos hablan de esta insatisfacción más pronunciada que nunca con la democracia, y por lo tanto esto va a afectar a la gestión tanto nacional, del legislativo, del resto de poderes, y también la gestión de las ciudades, si estamos hablando de un año preelectoral. Yo ahí pongo una alerta del país viviendo un momento de baja satisfacción con la democracia y de baja confianza en las instituciones. Terrible. Una sola cosa breve, si es que habrán medido. ¿Qué le pone optimista al ecuatoriano? ¿Qué le ilusiona socialmente? Talía, lamentablemente ahora mismo no hay ningún tema en este sentido. Yo te diría que al contrario, se ha profundizado este estado de desánimo, y si uno mira las expectativas que tiene respecto al futuro, en general, por ejemplo, frente a la situación política, el 52% cree que esta va a empeorar. Respecto a la situación económica, el 50% cree que esta va a empeorar. Respecto al desempleo, el 60% cree que este va a aumentar, y respecto a la delincuencia, el 81% cree que esta va a aumentar en los próximos 12 meses. Por lo tanto, ahora mismo te diría que es muy difícil decir algún elemento en torno al cual el ecuatoriano en este momento esté optimista. Gracias, Paulina, por tu información, que yo sé que me vas a hacer llegar para tener en más detalle. Rodrigo Gómez de la Torre, para que la audiencia no quede con la idea de que se planteó y no se respondió, en 35 segundos, porque ya tengo que cerrar este bloque, ¿qué expectativas les genera a ustedes un probable ingreso a la Alianza del Pacífico de Ecuador? Alianza del Pacífico es una integración de países buscando nuevos mercados. No es solamente intercambio comercial entre Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador. Es cómo sumamos las fortalezas de Perú, Chile, México, Ecuador, cómo sumamos las debilidades para convertirlas en fortalezas para venderle a la costa asiática o a otros países. La Alianza del Pacífico, aunque tenga algunas críticas, entendiendo lo que es, puede ser una gran herramienta, no solamente generadora de empleo, sino consolidadora de inversiones, de producción y de desarrollo. Gracias. Hagamos una breve pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada en esta ocasión al inicio del año con otro tipo de pregunta. ¿Cuál cree Paulina Recalde que ha sido el personaje peor evaluado del año que pasó en el Ecuador? Me resulta difícil mencionar uno solo. Yo diría que la clase política en general queda con un saldo negativo importante en Ecuador. Gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, el año anterior, la misma pregunta. Estaba dándole vueltas. Creo que tenemos una deuda pendiente en la cartera de Agricultura. Gracias. María Paz Hervis. Creo que el alcalde de Quito, ¿no? El alcalde de la capital, el exalcalde, más bien dicho, Jorge Yunda, fue definitivamente lo más nefasto de la vida política nacional. Y para ver con la perspectiva y la expectativa y la visión diferente de cada uno de ustedes, Paulina, ¿cuál consideras que ha sido, a tu criterio, el ministro mejor evaluado del gabinete de Guillermo Lasso? Yo diría que el gabinete en general también queda debiendo. Me parece que las vocerías más importantes, las más relevantes para hablar de la política y de quien ha manejado la comunicación, más bien han tenido discursos extremadamente erráticos durante el año y contradiciendo varios de ellos con los pronunciamientos del propio presidente Lasso. Gracias. Rodrigo Gómez de la Torre.
Creo que uno de los sectores mejor evaluados definitivamente será el sector de los deportes, no haciendo referencia a ninguno, y esto ha permitido tal vez que el ministro del Deporte tenga una mejor evaluación que el resto. Gracias. María Paz Hervis. La ministra de Salud, definitivamente. Creo que esa ha sido una gran sorpresa, una persona del anonimato, pero con una gestión en el tema de vacunas absolutamente idóneo y eficiente. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando el primer día del año. Y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Feliz 2022. Les espero la próxima semana. Gracias. Chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.